Si él no puede olvidarte, es por dos gatillos que la mayoría de las mujeres ignora. Hay algo que muchas mujeres no entienden. Cuando un hombre no puede olvidarte, no es por casualidad. No tiene que ver con lo que dijiste, con cómo te vestías, ni siquiera con lo que hacías por él. Tiene que ver con dos gatillos invisibles que muy pocas mujeres activan. Y cuando lo hacen, ese hombre queda mental y emocionalmente atado a ellas, aunque intente fingir lo contrario. Puede empezar a salir con otra, puede parecer feliz, puede ignorarte en redes o actuar distante, pero dentro de su mente hay algo que lo hace volver a ti, una y otra vez. Y lo más irónico es que la mayoría de las mujeres hace exactamente lo opuesto. Creen que para ser recordadas deben insistir, explicar, demostrar, cuando en realidad lo que las vuelve inolvidables es lo que dejan de hacer. Si alguna vez te has preguntado por qué hay mujeres que los hombres no logran olvidar, aunque pasen meses o años, mientras otras son reemplazadas en cuestión de días, hoy lo vas a entender de una vez por todas. Porque lo que mantiene a un hombre emocionalmente conectado no es el amor como lo entiendes tú, sino una mezcla de deseo psicológico y validación interna que se enciende con esos dos gatillos. Y una vez que los despiertas, se convierten en algo imposible de apagar. Pero antes de contarte cuáles son, quiero que entiendas algo muy importante. No se trata de manipular, ni de jugar con los sentimientos de nadie. Se trata de entender cómo funciona la mente masculina, porque mientras no la entiendas, siempre vas a jugar en desventaja. Vas a creer que él se alejó porque ya no siente nada, cuando en realidad puede estar luchando por olvidarte, y no sabe cómo. Y ahí está el punto. El poder no está en perseguirlo, sino en comprender qué lo mantiene atado emocionalmente. Por eso creé un material especial llamado El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Es un PDF que resume las dinámicas internas que ningún hombre te dirá abiertamente, pero que determinan si te respeta, si te desea y si te recuerda. Te dejo el enlace en el primer comentario fijado para que puedas leerlo hoy mismo. Créeme, la diferencia entre una mujer que sufre y otra que es valorada está en conocer estos secretos. Quien no los conoce, repite los mismos errores. Quien los entiende, cambia completamente la forma en que los hombres la ven. Y si estás aquí, no es por casualidad. Probablemente ya pasaste por una relación donde diste todo, y aún así, él se fue o se volvió frío de la noche a la mañana. Tal vez te hayas dicho, ¿por qué no puede verme como antes? ¿Por qué se olvidó tan rápido? Pero lo cierto es que nadie olvida a quien despierta sus gatillos más profundos. Solo intenta distraerse de esa sensación hasta que vuelve. Así que quédate hasta el final, porque hoy no solo vas a entender por qué un hombre no logra olvidarte, sino también cómo activar esos dos gatillos invisibles que casi ninguna mujer conoce y que cambian todo cuando los comprendes. Hace un tiempo, recibí un mensaje de una mujer que me dijo algo que escucho con frecuencia. Él se fue, empezó otra relación, pero sigo sintiendo que no me ha olvidado. Veo señales, pequeñas cosas, y no sé si estoy loca o si de verdad aún piensa en mí. Le pregunté qué había pasado entre ellos y su historia era como muchas otras. Ella lo amaba, lo apoyaba, estaba presente en todo. Cuando él tenía problemas, ella era su refugio. Cuando él dudaba de sí mismo, ella lo animaba. Y un día, sin motivo aparente, él cambió. Dejó de escribir, empezó a ser distante, y al poco tiempo terminó todo. Ella quedó destruida, se culpó, pensó que había hecho algo mal, y se prometió hacer todo lo posible para recuperarlo. Le mandó mensajes, trató de mantener contacto, buscó excusas para aparecer en su vida otra vez. Pero cuanto más lo hacía, más se alejaba él, hasta que un día decidió desaparecer. Bloqueó su número, la eliminó de redes, y ella sintió que su mundo se derrumbaba. Lo curioso es que después de unos meses él reapareció, primero con un simple ¿cómo estás?, después con una excusa tonta para hablar, y finalmente con un tono nostálgico, como si quisiera volver a conectar. Ella no entendía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué volver si él mismo fue quien me dejó? Y ahí está el misterio que muchas no comprenden. Cuando un hombre se va, no siempre es porque dejó de sentir, sino porque perdió el estímulo emocional que lo mantenía enganchado. Y cuando la distancia reactiva ese estímulo, su mente lo empuja de vuelta, aunque no lo entienda racionalmente.
Durante ese tiempo en que ella intentaba recuperarlo, sin saberlo, había apagado ambos gatillos, porque cada mensaje, cada intento de convencerlo, cada gesto de desesperación, solo reforzaba una idea en su mente: ella siempre va a estar ahí. Y cuando un hombre siente eso, deja de valorar. Pero cuando ella finalmente se cansó, cuando decidió soltar, cuando ya no respondió ni buscó explicaciones, entonces el primer gatillo se activó sin que ella lo notara. Ese silencio, esa ausencia repentina, le provocó algo que ninguna palabra puede generar: la sensación de pérdida real. Y eso, en la mente masculina, es el inicio de la obsesión emocional, porque el hombre no extraña cuando tú estás, extraña cuando ya no tiene acceso a ti. Y es ahí donde empieza a recordar cada detalle, cada risa, cada momento, porque su mente intenta volver a llenar ese vacío con lo único que antes lo hacía sentir seguro: tú. Con el paso de los días, él empezó a revisar su chat, a mirar fotos antiguas, a inventar excusas para escribirle. Y cuando lo hizo, ella, por suerte, ya no reaccionó igual, ya no estaba esperando. Y ese contraste entre la mujer que solía buscarlo y la que ahora parecía libre fue lo que encendió el segundo gatillo, el de la validación masculina. Porque el ego de un hombre no soporta sentir que perdió a alguien que antes lo admiraba. En ese momento entendió que no podía reemplazarla. Podía distraerse, sí, pero no podía borrar la conexión que esos dos gatillos dejaron en su mente: el del vacío emocional y el de la pérdida del control. Ambos lo ataron a ella de una forma silenciosa, como si su mente repitiera una y otra vez: ¿y si era ella la correcta? ¿Y si la arruiné todo? Y es por eso que muchos hombres regresan, no porque de repente se iluminen, sino porque la combinación de esos dos gatillos los hace sentir que algo se les escapó, algo que ya no pueden recuperar del mismo modo. Si estás viviendo algo parecido, si sientes que él te recuerda aunque no lo diga, puede que sea exactamente por eso. Y la verdad es que, cuando entiendes esta dinámica, todo cambia. Ya no ruegas, ya no persigues, ya no necesitas demostrar nada. Simplemente comprendes cómo funciona su mente y la usas a tu favor. Y si quieres ir más allá, si de verdad quieres entender por qué los hombres aman, se alejan y vuelven, te recomiendo leer El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. No es teoría, es experiencia pura. Son patrones psicológicos que explican por qué algunos hombres te valoran toda la vida y otros solo mientras no te tienen. El enlace está en el primer comentario fijado, y leerlo puede ser el punto exacto donde todo cambia para ti. Ahora que ya entiendes la historia, necesitas comprender con claridad qué son esos dos gatillos que hacen que un hombre no pueda olvidarte. No se trata de magia, ni de casualidad. Se trata de cómo está programado su cerebro. Y cuando sabes cómo funciona, puedes ver las señales con una precisión casi quirúrgica. El primer gatillo se llama la privación emocional. El cerebro masculino, igual que el femenino, busca constantemente recompensas. Cuando un hombre siente que tiene acceso ilimitado a tu atención, a tu cariño, a tu energía, su mente deja de esforzarse, no porque no le importes, sino porque el cerebro humano está diseñado para valorar lo que cuesta conseguir. Por eso, cuando una mujer está siempre disponible, responde rápido, se adapta, se justifica o perdona de inmediato, el hombre inconscientemente empieza a sentir que ya no necesita luchar por ella. Y cuando ya no lucha, su deseo baja. Y cuando su deseo baja, su apego también desaparece. Pero el día en que ese acceso se corta, cuando de repente tú desapareces, cuando no contestas, cuando dejas de demostrar interés, su cerebro interpreta esa ausencia como una pérdida real. Y la pérdida genera ansiedad. El mismo tipo de ansiedad que siente alguien cuando pierde algo valioso sin entender por qué. Su mente empieza a buscar una explicación, empieza a repasar cada recuerdo, cada momento, cada error, y sin darse cuenta, te coloca en un pedestal interno, no porque seas perfecta, sino porque su cerebro necesita resolver esa disonancia emocional. ¿Por qué ya no la tengo si antes sí? Ahí nace el apego más profundo, no cuando estás, sino cuando desapareces. Esto no significa que tengas que jugar a ignorar o manipular, significa que necesitas crear espacio para que él te extrañe. Cuando siempre estás disponible, no existe ese espacio.
Y sin espacio, no hay deseo. Cuando te retiras con dignidad, sin drama, sin reproches, dejas que el primer gatillo haga su trabajo por sí solo, él empieza a sentir la pérdida. Y cuando un hombre siente pérdida, su mente vuelve a girar en torno a ti, no a otra. El segundo gatillo es aún más poderoso. Se llama la validación masculina invertida. Para entenderlo, hay que aceptar una verdad incómoda. Muchos hombres construyen su valor personal a través de cómo los percibe la mujer que aman. Cuando sienten que tú los admiras, que los validas, que los haces sentir especiales, eso alimenta su ego. Pero cuando sienten que te perdieron, su mente se divide en dos fuerzas opuestas. Una parte quiere olvidarte para protegerse del dolor, y otra parte necesita recuperar esa validación para sentirse nuevamente valioso. Ahí es donde empieza el conflicto interno que los vuelve prisioneros de su propio orgullo. Cuando tú te alejas con calma, sin intentar convencer, sin buscar explicaciones, le estás mostrando algo que golpea su ego de una forma que ninguna pelea puede hacer. Le estás diciendo sin palabras, ya no me necesitas para ser feliz. Y eso, para la mente masculina, es un golpe directo al centro de su identidad, porque él pensaba que tú dependías de él, pero ahora ve que eres capaz de seguir sin él, y ahí su orgullo se convierte en deseo. Porque lo que su ego no soporta perder, su corazón empieza a extrañar. Piensa en esto, la mayoría de las mujeres intenta recuperarlo persiguiendo, pero el verdadero poder está en invertir la dinámica. Cuando dejas de buscar, su cerebro deja de sentir control. Y cuando un hombre pierde el control, su instinto de conquista se activa otra vez. No importa cuánto tiempo haya pasado, ese impulso sigue ahí, dormido, esperando un detonante. Y ese detonante eres tú, cuando demuestras que tu vida sigue, que estás completa sin él. Ahí es donde nace la paradoja. Cuando ya no lo necesitas, él empieza a necesitarte. La combinación de estos dos gatillos crea una tormenta perfecta en su mente. Primero siente la pérdida, ya no la tengo. Luego siente el vacío en su ego, ya no me admira. Y juntos lo empujan a una sola necesidad, reconectar contigo para recuperar la sensación de valor que perdió. Esa es la razón por la que algunos hombres reaparecen meses o incluso años después. No siempre porque te aman, sino porque no lograron resolver ese conflicto interno. Y mientras no lo resuelvan, seguirás apareciendo en sus pensamientos sin que ellos mismos entiendan por qué. Ahora bien, lo más importante no es que él te recuerde. Lo más importante es que tú entiendas cómo usar esto a tu favor sin perder tu paz. Porque cuando sabes cómo funcionan sus emociones, puedes elegir desde la claridad, no desde el miedo. Puedes decidir si quieres que vuelva o si simplemente quieres cerrar el ciclo. Pero en ambos casos, el conocimiento te da poder, y ese poder es el que diferencia a una mujer que sufre de una mujer que es respetada, deseada y recordada. Por eso muchas mujeres me escriben después de leer el Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan, porque ahí comprenden que no se trata de cambiar quién eres, sino de entender cómo piensa él, para no volver a sentirte confundida o en desventaja. Cuando entiendes lo que activa su mente, ya no caes en las trampas emocionales que te desgastan. Y cuando sabes cuándo retirarte y cuándo permanecer, él empieza a verte diferente, como una mujer que no se deja llevar por emociones, sino por sabiduría. Y eso, para un hombre, es irresistible. No olvides esto. Un hombre puede olvidar tu rostro, tus palabras, incluso tu olor, pero jamás olvida cómo lo hiciste sentirse cuando creyó que te había perdido. Ese sentimiento se queda grabado. Es la cicatriz emocional que lo hace mirar tu nombre con nostalgia cada vez que intenta reemplazarte. Y aunque jamás lo admita, cada vez que piensa en ti, vuelve a sentir esa mezcla de vacío y deseo que solo tú supiste provocar. Hay una verdad que muchas mujeres aprenden demasiado tarde. No perder a un hombre no siempre es ganarlo. A veces lo conservas físicamente, pero lo pierdes emocionalmente mucho antes. Y eso sucede cuando ignoras estos dos gatillos invisibles que controlan su deseo, su respeto y su conexión contigo. Cuando una mujer no entiende la psicología masculina, empieza a actuar desde la ansiedad. Cree que si insiste, si explica, si demuestra más amor,
logrará recuperar la atención que él ya no da. Pero lo que no sabe es que cada intento desesperado mata un poco más la atracción, porque el hombre no se conecta con la necesidad, se conecta con el valor. Y cuando percibe que tú necesitas convencerlo, su cerebro interpreta que tiene el control. Y en el instante en que un hombre siente que tiene el control total, su deseo se apaga como una llama sin oxígeno. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has sentido frustrada porque él ya no responde igual? Porque antes te buscaba, te escribía, te hacía sentir especial, y ahora apenas responde con monosílabos o desaparece por días. Eso no pasa de un día para otro. Empieza el día que él siente que ya no necesita conquistarte, el día que tu presencia se vuelve un derecho y no un privilegio, el día que olvidas que tú también eres el premio. Y ahí está la raíz de por qué tantas relaciones se apagan. Porque la mujer deja de ser misterio y se convierte en certeza. Y ningún hombre permanece emocionalmente enganchado a algo que siente completamente seguro. Por eso, cuando tú ignoras estos gatillos, te conviertes sin saberlo en una extensión de su rutina. Y lo que es rutina deja de despertar emoción. El costo de no entender esto es alto. Terminas sintiéndote vacía, dudando de ti misma, pensando que no fuiste suficiente, cuando en realidad solo entregaste demasiado sin estrategia. Y el amor sin estrategia, aunque sea sincero, no genera respeto, porque el respeto no nace del sacrificio, nace del equilibrio, de saber cuándo dar y cuándo retirarte, de entender que tu ausencia, cuando es bien usada, puede ser más poderosa que 1000 palabras o 1000 gestos de amor. Cuando una mujer ignora los gatillos de privación emocional y validación invertida, entra en un ciclo peligroso. Él se aleja, ella busca, él se enfría, ella se justifica, él se calla, ella explica, hasta que un día, él simplemente deja de responder. Y ahí ella siente que perdió. Pero lo que no sabe es que nunca perdió porque él dejara de sentir, sino porque ella le enseñó que podía tenerla sin esfuerzo. Y lo más triste es que esto se repite una y otra vez con diferentes hombres, porque la raíz no está en ellos, está en la falta de comprensión sobre cómo funciona su mente. Por eso, las mujeres que logran romper este ciclo no son las más bonitas, ni las más jóvenes, sino las que aprenden a conocer el código masculino. Esas son las mujeres que no ruegan, no mendigan atención, porque entienden que el silencio puede decir más que cualquier súplica, que la distancia puede ser una herramienta, no un castigo, y que cuando te conviertes en la mujer que él no puede descifrar, te conviertes también en la que él nunca puede olvidar. Por eso, si no aprendes a usar estos dos gatillos, seguirás viviendo la misma historia con nombres distintos, y cada vez dolerá más, porque mientras no entiendas cómo piensa él, seguirás jugando en terreno desconocido, esperando resultados diferentes con las mismas acciones. Y aquí viene la urgencia. El tiempo no cambia la psicología masculina. El conocimiento sí. Cada día que pasa sin entender su mente es un día en que podrías estar perdiendo poder emocional sin darte cuenta. Mientras otras mujeres ya están aplicando lo que tú aún no sabes, tú sigues intentando entender qué hiciste mal. Pero no hiciste nada mal. Solo nadie te explicó cómo funciona realmente la mente del hombre. Hasta ahora. Por eso creé el material que mencioné antes, el Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. No es un libro romántico ni una guía teórica, es un mapa psicológico con los patrones que los hombres siguen, aunque ellos mismos no los entiendan. Ahí explico en detalle cómo nacen esos dos gatillos, cómo reconocer cuándo se están apagando y qué hacer para reactivarlos sin manipular. Y lo más importante, cómo usar el conocimiento para que seas tú quien elija si él vuelve o no, y no al revés. La diferencia entre una mujer que sufre por amor y otra que es recordada toda la vida no está en la suerte ni en la belleza, está en lo que sabe sobre la mente de los hombres. Y si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso para cambiarlo. No ignores este conocimiento, porque ignorarlo es seguir entregando tu poder a quien no sabe valorarte. Llegados a este punto, quiero que tomes un respiro y pienses en algo. ¿Cuántas veces diste todo de ti, esperando que él también lo hiciera? ¿Cuántas veces te prometiste no volver a caer, y sin embargo, terminaste repitiendo la misma historia con un hombre diferente? La verdad es que no fallaste por amar,
Fallaste por no comprender cómo ama un hombre. Los hombres aman diferente. Aman desde el instinto, desde la necesidad de sentirse valorados, desde la lucha interna entre el deseo y el ego. Y mientras no entiendas eso, siempre vas a creer que algo en ti no fue suficiente. Pero no se trata de ser más bonita, más joven o más interesante. Se trata de ser emocionalmente inteligente, de entender qué lo mueve, qué lo desconecta y qué lo ata a ti sin que él mismo lo entienda. Eso es poder. Y ese poder está en tus manos desde el momento en que empiezas a verlo con claridad. Cuando sabes cómo piensa un hombre, dejas de tomar sus silencios como rechazo y empiezas a verlos como señales. Dejas de rogar explicaciones y empiezas a actuar con estrategia. Y lo más importante, dejas de necesitar que te elijan, porque entiendes que el verdadero cambio ocurre cuando eres tú quien decide qué tipo de amor aceptar. No hay nada más poderoso que una mujer que se conoce, que sabe su valor y que entiende la mente masculina no para manipularla, sino para proteger su energía emocional. Esa es la mujer que los hombres no pueden olvidar, porque no la recuerdan solo por su presencia, sino por lo que despertó en ellos: respeto, misterio y deseo. 3 cosas que ninguna belleza física puede reemplazar. Por eso, si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo con total honestidad. No pierdas esta oportunidad de mirar la psicología masculina desde dentro, porque eso cambia todo. Cuando entiendes lo que hay detrás del comportamiento de un hombre, cada palabra, cada silencio y cada decisión de él empiezan a tener sentido. Y cuando algo tiene sentido, ya no duele igual. Empieza a darte libertad. En el Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan, vas a descubrir exactamente cómo piensan, qué los impulsa, por qué se alejan y qué los hace regresar. No son teorías, son verdades que pocos se atreven a decir. Y lo que aprendes ahí no solo te ayuda con un hombre, te transforma a ti como mujer, porque cuando entiendes la mente masculina, automáticamente te conviertes en alguien que inspira respeto, y eso se siente, se nota y cambia completamente tu historia. Créeme, la diferencia entre una mujer que es olvidada y una que deja una huella imposible de borrar no está en cuánto ama, sino en cuánto comprende. Y si tú eres de las que sienten que merecen más, que están cansadas de dar sin recibir, que quieren dejar de sufrir por no entender qué pasó, entonces este conocimiento no es una opción, es una necesidad. Te dejo el enlace al manual en el primer comentario fijado. Léelo hoy, no mañana, porque cada día que pospones este paso, es un día más en que podrías estar repitiendo los mismos errores sin saberlo. Y cuando lo leas, verás que todo lo que antes te confundía empieza a tener una lógica perfecta. Vas a entender por qué ciertos hombres regresan cuando ya no los esperas, por qué pierden el interés justo cuando te entregas, y por qué algunos parecen no poder olvidarte nunca. Todo eso tiene explicación, y conocerla te cambia para siempre. No olvides esto. Tú no naciste para ser una opción, naciste para ser una elección consciente. Y solo una mujer que entiende la mente masculina puede convertirse en esa elección, no porque ruegue, sino porque su energía transmite algo que ningún hombre puede ignorar: seguridad, calma y poder interior. Así que ahora la decisión es tuya. Puedes seguir intentando descifrar sola lo que pasa por su cabeza, o puedes descubrirlo de una vez y usar ese conocimiento a tu favor. El manual está ahí, esperándote, y quien lo lee ya no vuelve a ver a los hombres igual, porque después de conocer los 21 secretos que ellos nunca confiesan, dejas de jugar a adivinar y empiezas a dominar las reglas del juego.